Hola, buen día. Mi nombre es Luis Javier Marfil Rivera, soy profesor del servicio de hematología y en esta ocasión con el curso que se llama Terapéutica Médica vamos a revisar dos de los aspectos más grandes de la hematología. El tratamiento de las anemias por un lado y por otro lado el tratamiento de los procesos hemorrágicos y trombóticos que vemos en la práctica diaria. Como ustedes saben, la anemia es una de las patologías que vemos con más frecuencia en la consulta diaria. Y como parte del proceso de diagnóstico tenemos que determinar pues, cómo identificar cada uno de los diferentes tipos de anemia que hay. Lo que vamos a revisar en este curso es básicamente cómo tratamos la patología. Empezamos primero con las anemias que son de tipo carencial, en la cual podemos determinar primero como la anemia por deficiencia de hierro. Como ustedes ya recuerdan, existe muchas situaciones por las cuales una persona puede tener deficiencia de hierro. Y recuerden ustedes que el organismo no tiene un sistema natural de eliminación de hierro, de manera que si una persona tiene deficiencia de hierro es nada más por dos motivos importantes. Uno es porque no está entrando al organismo la cantidad de hierro que debería entrar, es decir, por una reducción en los requerimientos diarios, del aporte diario de hierro, y la otra es porque lo estamos perdiendo por alguna parte de nuestro cuerpo. Recuerden que hay básicamente tres sitios fundamentales por donde se pierde. Uno es a través de la pérdida crónica de sangre por el tubo digestivo, el otro es a través de las vías urinarias y otros más raros como sería las enfermedades cutáneas en donde hay descamación importante de la piel, en la mujer específicamente los sangrados menstruales abundantes, de manera que tenemos que determinar primero si el paciente tiene o no alguna situación que nos indique que pudiera tener falta de este metal. El hierro, la deficiencia de hierro, como ustedes saben, se va a manifestar básicamente de dos formas. Uno es la presentación del síndrome anémico, aunque hay que recordar que hay situaciones en las cuales la persona puede tener deficiencia de hierro, pero no tener anemia. Y se va a manifestar con otra serie de datos, como son, por ejemplo, en los niños, alteraciones del crecimiento, por ejemplo, en todas las edades. Se ha demostrado que hay un retraso en el crecimiento en los niños. Podemos ver alteraciones en la piel y en mucosas, por ejemplo, como las queilitis angular, que se ve en el borde de la boca, alteraciones a nivel de las uñas, como ustedes saben, la platoniquia y la coiloniquia, en el cabello con la fragmentación del cabello y en la piel con mucha resequedad. También se ha demostrado que puede haber intolerancia al frío, bajo rendimiento mental y cognitivo, y como les mencioné hace rato, puede o no haber anemia en ese momento. Nosotros podemos sospechar que el paciente puede tener deficiencia de hierro y se debe corroborar con estudios de laboratorio que mencionamos aquí, como vamos a ver en la biometría hemática, la presencia de una anemia que es hipocrómica y microcítica. El perfil de hierro que se solicita en sangre, vamos a encontrar el hierro sérico bajo, es decir, una concentración baja de la cantidad de hierro circulante, una capacidad de fijación de la transferrina muy alta y un porcentaje de saturación que se va a encontrar habitualmente bajo. Y por otro lado, la ferritina, que es, como ustedes saben, el hierro de depósito circulante, se va a encontrar bajo. Una vez que nosotros hemos determinado ya que el paciente tiene deficiencia de hierro, entonces vamos a proceder al tratamiento. Ustedes saben que el hierro, el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro se puede hacer básicamente en dos formas, el hierro por vía oral o por vía parenteral. Y por vía parenteral existen dos formas de aplicación, que es la vía intramuscular y por la vía endovenosa. Independientemente de la vía que nosotros utilicemos, el resultado va a ser el mismo, es decir, se va a reponer el hierro. Lo que va a diferir entre cada una de las formas de tratamiento es el tiempo de respuesta y el tiempo que vamos a dar tratamiento, es decir, qué tantos meses o tanto tiempo nos vamos a tardar en el tratamiento. Habitualmente cuando damos tratamiento por vía oral, lo que se recomienda es que todo el tiempo total de tratamiento sea de 6 meses. Y cuando damos tratamiento por vía parenteral, pues depende de la cantidad total de hierro que hayamos nosotros calculado de acuerdo a las fórmulas que existen en la literatura. En este caso pueden ver ustedes en esta gráfica que cuando damos por vía oral habitualmente damos complejos de hierro que deben de ser
de preferencia de contenido ferroso. Hay por ahí algunos en el mercado que tienen un contenido de hierro férrico, pero esto reduce mucho su absorción. Recuerden que el hierro se absorbe en el duodeno, la gran mayoría, el 90%, y tiene que absorberse en forma ferrosa. De manera que si damos el hierro ferroso es más fácil que se pueda absorber directamente. La dosis recomendada del hierro oral es aproximadamente 600 miligramos de hierro, alrededor de 100 a 150 miligramos de hierro elemental por día, y se debe dar en 2 o 3 tomas para evitar precisamente efectos secundarios que produce el hierro en el tubo digestivo. Como les comentaba, el tratamiento debe ser aproximadamente por 6 meses. Y en el mercado tenemos varias formas de presentación del hierro. Los más usados son el sulfato ferroso y el fumarato ferroso. De estos dos, el que es mejor tolerado por la vía digestiva es el fumarato, aunque cualquiera de los dos se pueden administrar. Lo que vemos nosotros cuando damos el tratamiento es que hay que dar al paciente un medicamento que le pueda ser útil. El sulfato ferroso habitualmente viene en presentaciones de 200 miligramos y existen dos compuestos en el mercado que son los más utilizados. Uno llamado así como tal, sulfato ferroso, son tabletas de 200 miligramos, y el otro se llama Hemobion, que es una marca comercial de 200 miligramos también. El fumarato, que es el más utilizado y el mejor tolerado, se puede encontrar en el mercado básicamente en 3 formas. Uno que es el fumarato ferroso, así como se escucha, de 200 miligramos en forma de tabletas o cápsulas. El Ferrotemp, que es el más utilizado, que es la marca comercial, es de 330 miligramos y tiene además un compuesto adicional que son las vitaminas, pero lo más importante es la concentración del hierro, que son 300 miligramos. Y el otro que se usa con mucha frecuencia es el Autrin, que se llama Autrin 600, y ese tiene 600 miligramos en una sola compuesto, que en este caso sería un comprimido. Entonces, aquí lo importante saber es que si damos los 600 miligramos, el paciente puede tener con más facilidad o con más frecuencia una alteración en el tubo digestivo y puede manifestar intolerancia, de manera que el paciente puede tener dolor de estómago, en ocasiones puede tener mucha acidez, con mucha frecuencia produce estreñimiento o incluso diarrea. Y algo que es importante que ustedes deben de mencionarle al paciente es que el hierro tomado o dado por vía oral va a cambiar el color del excremento y se va a poner de color negro. De manera que es importante que el paciente sepa para que no se nos vaya a asustar en un momento dado cuando le demos el tratamiento. Recordemos que el tratamiento debe ser 600 miligramos dosis total por día, 2 o 3 tomas por un periodo mínimo de 6 meses. Ahora, cuando damos el tratamiento por vía parenteral, lo que habitualmente hacemos es que calculamos qué tanto déficit de hierro pueda tener un paciente. Hay varias fórmulas en la literatura, el que más utilizamos es esta que está aquí presentada. Es una fórmula en donde se calcula el déficit de hierro total en miligramos, se utiliza el peso que debe ser en kilos del paciente, y esto va a estar multiplicado por 50, que es una constante, a la cual se le va a restar la hemoglobina multiplicada por 2.4. Esta fórmula habitualmente nos va a dar el déficit total de hierro, y incluyendo las reservas de la persona. Hay 2 formas de administrar el hierro por vía parenteral. Una es la vía intramuscular. El más utilizado es el hierro Dextran, como ven ahí, aunque existen otros hierros como el hierro polimaltosado, que es un hierro que está unido a una molécula de un azúcar, y los dos son ampolletas de 100 miligramos. De manera que si una persona debe tener un déficit de hierro, por ejemplo, de 2000 miligramos, la aplicación total de ampolletas sería 20 ampolletas para dar la dosis total de 20 miligramos. La forma de aplicación más recomendada es que sea 2 o 3 veces por semana. Una aplicación diaria de hierro no es mejor que aplicarlo 2 o 3 veces por semana, y se permite descanso de las aplicaciones intramusculares para que el paciente no suspenda su aplicación. ¿Qué diferencia hay entre el hierro Dextran y el hierro polimaltosado? Prácticamente ninguna. Los dos tienen un resultado similar. Cuando aplicamos el hierro, habitualmente la respuesta la vemos en los primeros 10 a 12 días, y se debe de completar la dosis hasta llegar al calculado con la fórmula ya mencionada. En el mercado existen del hierro Dextran básicamente 2 presentaciones.
La más utilizada es una que se llama IDEX, como viene ahí en la gráfica, y el otro se llama hierro dextran. Estos se aplican, como les digo, son ampolletas de 100 miligramos, se tienen que aplicar 1 o 2 por semana hasta completar la dosis total. El hierro polimaltosado, la forma de presentación más clásica es la que se llama ferranina IM, también son ampolletas de 100 miligramos y se aplica la dosis total de acuerdo al cálculo por la fórmula. Ahora, por otro lado, cuando nosotros decidimos utilizar el hierro intravenoso, hace algunos años usábamos el hierro dextran. El problema es que el hierro dextran tiene una complicación muy grave, que es de que el paciente puede presentar un choque anafiláctico. Más o menos un 14 a 15% de los enfermos desarrollan choque anafiláctico, de manera que ya en la actualidad ya no lo utilizamos para uso parenteral endovenoso. El que usamos ahora es un producto que se llama Renergy, es el nombre comercial, es un hierro que está asociado a una carboximaltosa. Este medicamento Renergy o Renergy son ampolletas de 500 miligramos y la forma en la cual se aplica es, primero calculamos cuánto sería el déficit total del paciente. Vamos a suponer que tengamos un paciente que le falten 2000 miligramos. Entonces lo que hacemos es diluir una ampolleta de este medicamento Renergy de 500 miligramos en una solución salina que puede ser 250 miligramos y se administra en un promedio de 1 o 2 horas por vía endovenosa. El laboratorio que produce el medicamento recomienda que se pueda utilizar hasta 1 gramo diario, es decir, 2 ampolletas. La práctica común es que aplicamos una ampolleta de 500 miligramos diluida en 250 de solución salina, se administra para 1 hora y se aplica una dosis por semana hasta completar el déficit total, de manera que si un enfermo tiene deficiencia de 2000 miligramos serían 4 ampolletas. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene anemia por deficiencia de hierro, lo más importante es conversar junto con el paciente y tomar la decisión en conjunto de cómo tratarlo. Hay personas que van a decidir utilizar el hierro oral, hay personas que no les interesa o no les gusta ponerse inyecciones, de manera que prefieren tomarlo. La otra es que el paciente decida ponérselo por vía intramuscular y ustedes tendrían que decirle el número total de aplicaciones que debe de tener, y si lo deciden por vía endovenosa también mencionar que es un número determinado de aplicaciones. Cuando lo damos por vía parenteral, el déficit total del hierro se logra en un periodo determinado y después de eso ya no hay necesidad de aplicar más hierro. En el caso del tratamiento por vía oral, el tratamiento debe de completarse durante 6 meses para poder asegurar que las reservas de hierro ya se lograron completar. Ahora, la forma de control, básicamente yo les recomendaría que se esperaran a un primer mes, ya sea cuando esté tomando el paciente por vía oral el hierro o por vía parenteral, y volver a tomar una biometría hemática y ver si existe ya, junto con la prueba de reticulocitos, una respuesta de la médula ósea que nos indicaría que el paciente está reponiendo el hierro que le hace falta. Como un punto final para esta anemia por deficiencia de hierro, hay que recordar que la deficiencia de hierro en sí misma no es un diagnóstico, es un indicador de una situación que está ocasionando el déficit de hierro, ya sea porque el aporte está muy bajo en el caso del paciente que está en crecimiento como los niños, una mujer embarazada, ¿sí? O un paciente, la otra sería que el paciente esté perdiendo el hierro por algún lado, de manera que nuestra obligación es investigar si hay pérdida de hierro a través del tubo digestivo o a través de las vías urinarias o a través de otras vías como la piel, ¿sí? O el sistema del tejido pulmonar, que a veces se puede perder por ahí en una enfermedad muy rara que es la hemocromatosis o hemosiderosis pulmonar. Bien. Ahora, con respecto a las otras anemias carenciales está la deficiencia del ácido fólico. Como ustedes saben, el ácido fólico es una vitamina que forma parte del complejo B y que su participación fundamental es en la generación del DNA, ¿sí? Y la replicación celular. Cuando hay deficiencia de esta vitamina, entonces el paciente viene porque tiene una anemia macrocítica, y si le hacemos el aspirado médula ósea vamos a encontrar una maduración megaloblástica. Y la forma de hacer el diagnóstico es muy sencilla, pues el paciente se le hace una cuantificación del ácido fólico en sangre y lo vamos a encontrar por debajo de los niveles permitidos.
Ahora bien, cuando el paciente tiene deficiencia de ácido fólico, el tratamiento también se puede administrar por vía oral o por vía parenteral. Lo que más utilizamos es la vía oral, que es el ácido fólico se absorbe perfectamente bien a todo lo largo del tubo digestivo, de manera que no hay necesidad de ponerlo por vía parenteral. Generalmente lo damos por vía oral y en el mercado existen muchas presentaciones. Aquí es importante mencionar algo. La mayoría de los multivitamínicos que están en el mercado tienen una concentración muy baja de ácido fólico, tienen 400 nanogramos, el que más tiene, incluso las que dan para mujeres embarazadas, por ejemplo. Pero la dosis recomendada para un paciente que tiene deficiencia de ácido fólico es entre 1 miligramo y 5 miligramos, de manera que tenemos que darle al paciente un medicamento que tenga al menos 1 miligramo de ácido fólico, y lo que ocurre en el mercado, lo que vemos en el mercado son tabletas que habitualmente tienen de 4 a 5 miligramos. El tratamiento se debe dar por un mínimo de 3 meses para asegurar que el paciente tiene una reposición de sus reservas, y los medicamentos que utilizamos con más frecuencia es uno que se llama así ácido fólico de un laboratorio que se llama Valdecasas, que son tabletas de 5 miligramos. Está un medicamento que se llama Folivital, que es de 4 miligramos y la cajita trae 90 pastillas, de manera que una sola caja podría ser suficiente para reponer todo el tratamiento del ácido fólico. Y el otro hay una tableta que se llama así ácido fólico de 5 miligramos. Como les mencioné, entonces la dosis recomendada es de 1 a 5 miligramos por día por un mínimo de 3 meses. Y aquí también es importante, obviamente, como parte del estudio del paciente, determinar cuál fue el origen de que el paciente haya tenido una deficiencia de esta vitamina del ácido fólico. Bien, igual ocurre con la otra anemia carencial, que es la anemia por deficiencia de la vitamina B12. Acuérdense ustedes que la vitamina B12, al igual que el ácido fólico, participa en varias funciones en nuestro cuerpo. La vitamina B12 tiene dos componentes activos o dos metabolitos activos, que son la metilcobalamina y la adenosylcobalamina. La metilcobalamina participa directamente en la síntesis del DNA, de manera que cuando hay deficiencia de esta vitamina podemos encontrar anemias macrocíticas, al igual que cuando hay deficiencia de ácido fólico. Pero además el metabolito que se llama adenosylcobalamina participa en la síntesis de la mielina, de manera que el paciente que tiene deficiencia de vitamina B12 va a tener también datos de neuropatía periférica que pueden incluso llegar a lastimar hasta la médula espinal. Cuando nosotros encontramos un paciente por deficiencia de vitamina B12 va a tener anemia macrocítica con o sin neuropatía. Si le hacemos una aspirada a médula ósea vamos a encontrar también maduración megaloblástica, y obviamente el diagnóstico se va a hacer cuando hacemos la cuantificación de la vitamina B12 en la sangre, que se va a encontrar por debajo de los niveles permitidos. Una vez que ya logramos el diagnóstico vamos a dar el tratamiento, y aquí es importante mencionar que el tratamiento de la deficiencia de vitamina B12 habitualmente se da por vía intramuscular. Sí existen componentes que tengan B12 o vitamina B12 oral, pero las concentraciones son muy bajas. Aunque debo decirles que como los requerimientos de la vitamina B12 son demasiado bajos, es 1 microgramo por día, un multivitamínico pudiera ser suficiente. Más que tienen que tener en mente que muchas veces la causa de la deficiencia de la vitamina B12 es un problema de absorción, de manera que por eso recomendamos que se dé por vía intramuscular. En el mercado hay mucha variedad de presentaciones de la vitamina B12, ¿sí? Todas son por vía intramuscular, cantidades extremadamente altas, ya que fue diseñada más que todo para el tratamiento de la neuropatía asociada, ¿sí? Por compresión radicular o por otro tipo de problemas, y no por la deficiencia. De manera que habitualmente utilizamos apoyetas como el Neurobion, el Doloneurobion, el Bedoyecta. Hay varios medicamentos en el mercado. Cualquiera de ellos es más que suficiente, son concentraciones demasiado altas de la vitamina B12, de manera que lo que hacemos es dar una dosis que se debe dar por vía intramuscular cada tercer día por 3 dosis consecutivas en días alternos, por ejemplo lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado, y con eso logramos ya reponer y saturar todos los receptores de vitamina B12 y las reservas de la vitamina B12 en nuestro cuerpo. Ahora, dependiendo de la etiología, es posible que el paciente pueda necesitar otras aplicaciones de la vitamina B12. Si es por cuestión nutricional, habitualmente no pasa eso.
Acuérdense que en nuestro medio la deficiencia nutricional de B12 prácticamente no existe, dada su requerimiento de 1 microgramo diario, pero puede darse el caso que el paciente pueda tener otro problema y entonces sí requiera dosis adicionales. Se recomienda que la vigilancia de la deficiencia de vitamina B12 se haga entre 3 y 4 meses por año, y si en un momento dado se requiriera de nuevo, se puede aplicar otro esquema similar de 3 aplicaciones por vía intramuscular. La ampolleta que más utilizamos, el medicamento que más utilizamos es el Neurobion. Bien, con esto completamos las anemias carenciales. Ahora vamos a ver otro grupo de patologías también muy importante, que son las anemias de las enfermedades crónicas. Acuérdense ustedes que hay ciertas patologías que se asocian con mucha frecuencia a anemia, y se le ha llamado esta anemia de diferentes formas, entre ellas anemia por mala utilización del hierro. En un tiempo se llamó anemia por inhibición tóxica de la médula ósea. Ahora se le llama anemia de las enfermedades crónicas porque ya se conoce mejor cuál es la fisiopatología de esta patología, como ustedes ya lo saben. Habitualmente el paciente viene a consultar porque tiene una anemia de tipo normocítico normocrómico, y habitualmente el paciente tiene una enfermedad de base que puede condicionar la presencia de esta anemia, como por ejemplo que el paciente tenga diabetes mellitus, que tenga una insuficiencia renal crónica, que tenga alguna enfermedad autoinmune como el lupus o alguna otra enfermedad similar, o que tenga una infección crónica como la tuberculosis o algún problema como brucelosis, etc., alguna patología asociada. En estos casos, lo que habitualmente para hacer el diagnóstico vamos a necesitar es el patrón de hierro en la sangre y la ferritina. El patrón de hierro en la sangre habitualmente lo vamos a encontrar un hierro sérico que va a estar normal o incluso elevado. La saturación de la transferrina se va a encontrar baja y el porcentaje de saturación de la transferrina se va a encontrar elevado. A diferencia de lo que habíamos visto con la deficiencia de hierro, donde se ve totalmente al revés todo esto. Y por otro lado también es algo importante, la concentración de ferritina en la sangre se va a encontrar elevada. Recuerden ustedes que la ferritina es un reactante de fase aguda, y esa reactante de fase aguda se va a elevar en procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos. De manera que en estos casos vamos a encontrar la ferritina elevada. Entonces, esto hace el diagnóstico de una anemia de las enfermedades crónicas, y dependiendo de la patología que esté asociada, pues vamos a ver cómo vamos a tratar esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso del paciente que tenga una insuficiencia renal crónica, que es quizá lo que vayamos a ver más frecuente asociada a patologías inmunes o a diabetes, entonces el tratamiento debe ser el control de la enfermedad de base, ya sea la diabetes, la hipertensión, el paciente que tenga hiperlipidemia, el paciente que tenga enfermedad autoinmune o la infección crónica, y habitualmente lo que hacemos es dar un medicamento que es eritropoyetina. La eritropoyetina se administra por vía subcutánea, y la dosis recomendada habitualmente son de 4.000 unidades 2 a 3 veces por semana, hasta lograr una hemoglobina que esté entre 10 y 11 gramos. Hay estudios que han reportado que en pacientes con falla renal, por ejemplo, que están en diálisis, si subimos nosotros la hemoglobina arriba de 12 gramos, el riesgo de un evento trombótico es muy alto. Y por eso se ha recomendado que la hemoglobina se mantenga entre 10 y 11 gramos solamente. La forma de presentación en el mercado son dos, básicamente uno se llama Bioyetin, son ampolletas de 4.000 unidades, y el otro se llama Exetin A, son ampolletas de 4.000 unidades internacionales. Estas ampolletas se ponen por vía subcutánea. Debo mencionar que la ampolleta que se llama Bioyetin viene ya en una jeringa precargada, que solamente se le quita la cubierta de la aguja y se aplica por vía subcutánea. La dosis recomendada, como les digo, es 2 a 3 veces por semana, hasta llegar a una hemoglobina entre 10 y 11 gramos, y se sostiene de esa manera en la medida en que logremos el control de la enfermedad de base. En los pacientes con falla renal, ya sea por diabetes o por alguna otra situación, el tratamiento es permanente, es decir, todo el tiempo debe de recibir tratamiento con la eritropoyetina para mantener el control de la hemoglobina dentro de las cifras normales. Hay otros medicamentos por ahí que se utilizan, pero la verdad es que estos son los que más utilizamos, el que se llama Bioyetin y el que se llama Exetin. Bien, con esto terminamos la revisión de las anemias, y ahora vamos a revisar otro grupo de patologías que vemos en la hematología, que son básicamente el síndrome hemorrágico y por otro lado los eventos de trombosis.
El paciente con síndrome hemorrágico, como ustedes recuerdan, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene hemorragia, tenemos que identificar cuál es el síndrome que tiene el paciente. Como ustedes recordarán, hay básicamente 4 síndromes que están asociados con la parte de la fisiología de la coagulación que se encuentra anormal o alterada. Están aquellas personas que tienen enfermedades de los vasos sanguíneos, aquellas personas que tienen problemas de las plaquetas, ya sea porque no hay plaquetas o porque no funcionan las que tienen, aquellas que tienen problemas con los factores plasmáticos de la coagulación, que se le ha llamado síndrome plasmático, y uno en el cual puede haber una combinación de los otros síndromes que mencionamos, que se conoce como el síndrome mixto. Esta clasificación fue hecha hace muchos años, pero sigue siendo de aplicación muy práctica, y en la clínica diaria es como evaluamos a los enfermos. Cuando llega un enfermo con hemorragia, tenemos que definir primero cuál sería el síndrome que está teniendo, porque ahí vamos a ver qué pruebas se van a hacer. Entonces, una vez que definimos cuál es el síndrome hemorrágico, tenemos que complementar con estudios de laboratorio de acuerdo a la patología que estamos suponiendo. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema vascular, pues lo más seguro es que todas las pruebas de coagulación se hagan normales, porque el problema está en los vasos sanguíneos, no en la sangre en sí. Si el paciente tiene suponemos que tenga un problema plaquetario, bueno, vamos a pedir una cuenta de plaquetas, que aquí en nuestro medio casi siempre pedimos una biometría hemática para ver el número de plaquetas. Por otro lado, tenemos el paciente que tiene problemas del plasma, en donde la prueba que analiza es el tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activado, el fibrinógeno, y también pedimos estudios complementarios como el dímero D y los productos de degradación del fibrinógeno para determinar enfermedades del plasma, y la lisis de las hemoglobalinas, que nos indicaría si existe un problema de la fibrinolisis. Y en el paciente que tiene un síndrome mixto, pues depende de qué estemos viendo, una combinación de los diferentes estudios que mencionamos. Una vez que ya definimos qué le pasa al paciente, entonces tenemos que ver qué tratamiento le vamos a dar. En el caso del paciente que tiene problemas de los vasos sanguíneos, el síndrome vascular, la forma en la cual se manifiesta habitualmente son las angiodisplasias, que son, ustedes saben, dilataciones vasculares asociadas a patologías de base como la cirrosis hepática, por ejemplo. Sí, las telangiectasias también asociadas, incluso hay una enfermedad vascular hereditaria que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, ¿sí? Y hay un síndrome de esos que hemos llamado como cajón desastre, en donde podemos guardar muchas cosas que todavía no tenemos definidas, que es lo que se ha conocido como fragilidad vascular. A diferencia de lo que ocurre en la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en donde sabemos ya que existe un problema genético, que hay alteraciones en un par de genes, en donde la angiogénesis se encuentra alterada por defectos en estos genes, en las otras displasias o angiodisplasias se puede utilizar un tratamiento con vitamina C, ¿sí? A dosis de 1 gramo por día por un tiempo de 20 días. Habitualmente damos un medicamento que se llama Redoxon, pero cualquier vitamina C, nomás con que sea de 1 gramo diario por 20 días, pudiera ayudar a aumentar la síntesis de colágena que se encuentra en la pared vascular, y de esa manera hacerlo un poco más firme para que no se rompa tan fácilmente y no tengamos esa fragilidad vascular. También hemos intentado dar estrógenos, sobre todo estrógenos conjugados, sí, de acuerdo al protocolo de administración, ya sea que son secuenciales o son mixtos, y esto lo hemos utilizado para las angiodisplasias con resultados bastante buenos. En algunos casos, incluso para la telangiectasia hemorrágica hereditaria funciona, ya que reduce el tamaño de las displasias vasculares, de manera que el sangrado se reduce. Y también hemos utilizado el Ladogal, que es el nombre comercial. La sustancia es Danazol, a dosis de 200 miligramos por día, más o menos 3 meses. Lo que hace este medicamento también es reducir el tamaño de las displasias vasculares, y se reduce los episodios de sangrado, de manera que logramos controlar este tipo de problemas. Cuando es un problema hereditario como la telangiectasia hemorrágica hereditaria, pues esto va a seguir toda la vida, y lo que va a pasar es que va a tener episodios de sangrado a lo largo de la vida, y va a requerir en un momento dado tratamiento de reposición de hierro y tratamiento de soporte vascular con la vitamina C o con estrógenos, que es lo que habitualmente damos. Las angiodisplasias habitualmente con el tratamiento tienden a reducir, y el sangrado se reduce muchísimo, de manera que pueden tener 1 o 2 episodios de hemorragia en el año.
Que habitualmente damos son el Redoxon con forma de vitamina C, son tabletas efervescentes que se diluyen en agua, está un gramo diario por 20 días. Los estrógenos conjugados, cualquiera de ellos puede funcionar, y el medicamento que se llama Ladogal, que la sustancia es danazol, a dosis de 200 miligramos por día por 3 meses. Cuando el paciente tiene un problema de tipo plaquetario, tenemos que determinar básicamente cuál es el origen de la trombocitopenia. Como ustedes saben, pues existen básicamente 4 mecanismos fisiopatológicos que pueden inducir trombocitopenia, ya sea porque no se están produciendo en forma adecuada, porque se están distribuyendo de más, porque están mal distribuidas o secuestradas, como en el caso del paciente que tiene un vaso muy grande asociado a hipertensión portal o crecimiento del vaso por una trombosis de la vena esplénica, y finalmente el paciente que tiene hemodilución por hemotransfusión. Lo que vamos a ver con más frecuencia es el paciente que tiene otros problemas como la disminución de la producción o el aumento de la destrucción. Cuando el paciente tiene una disminución de la producción, evidentemente tenemos que saber cuál es el origen. Que puede haber, por ejemplo, deficiencias nutricionales, como el caso del paciente que tiene deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, o puede ser que el paciente tenga una infiltración a la médula ósea, ya sea por patologías propias de la médula, como leucemias, o el mieloma múltiple o alguna otra patología primaria, o puede ser que el paciente tenga ausencia en la médula ósea, por el caso del paciente tenga una aplasia medular o que tenga una aplasia de megacariocitos. Entonces es importante determinarlo a través del diagnóstico. El aumento de la destrucción habitualmente lo vemos de 2 formas, aquella asociada a procesos inmunológicos, ¿sí? Como el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática, también conocida como trombocitopenia inmune primaria, o procesos no inmunológicos en donde la destrucción es más bien mecánica, como pudiera ser el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico. En el caso de que el paciente tenga un aumento de la destrucción de tipo inmune, por ejemplo en la púrpura trombocitopénica inmunológica, pues el tratamiento habitualmente lo damos con medicamentos como la prednisona, como ustedes saben, el nombre comercial es meticorten, el que más utilizamos. Son dosis de 1 miligramo por kilo, habitualmente por 28 días, no más de ese tiempo de acuerdo a los días internacionales. Podemos dar el medicamento hidroxicloroquina, que es el Plaquenil, si a dosis de 200 miligramos por día, habitualmente damos 3 meses de tratamiento. Si el paciente no responde, entonces vamos a manejar un medicamento que se llama rituximab, que como ustedes saben es un anticuerpo monoclonal. Se llama Maptera, el nombre comercial del medicamento. Las dosis recomendadas son 375 miligramos por metro cuadrado de superficie cada semana por un promedio de 4 semanas. Y si no llegamos a los análogos de trombopoyetina, como pudiera ser el romiplostim, que se llama Nplate, son ampolletas de 250 microgramos y habitualmente ponemos una dosis que va de 1 a 10 microgramos por kilo, pero la verdad es que ponemos la ampolleta completa para no desperdiciar el medicamento, ya que es muy costoso. Y el otro se llama el Trombopac, el nombre comercial es Revolade, son tabletas de 25 y 50 miligramos, la dosis que más utilizamos es la de 50 miligramos cada 24 horas y lo damos básicamente por tiempo indefinido. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que definir si el paciente tiene una trombocitopenia de tipo inmunológico, que acuérdense ustedes que de acuerdo a lo que vieron en sus clases, es un diagnóstico de exclusión. Y entonces, si ya hacemos eso, si ya sabemos que tiene una trombocitopenia inmune primaria o púrpura trombocitopénica idiopática, pues se da el esquema de tratamiento que está ahí mencionado. Cuando el paciente tiene un proceso de tipo no inmune, pues va a depender mucho de cuál es la etiología de base, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, pues ya existen medicamentos que usamos en el mercado, pero habitualmente hacemos primero plasmaféresis y luego se manejan otro tipo de medicamentos y para eso tendría que referir a un centro especializado para el tratamiento. Igual cuando el paciente tiene una trombocitopenia asociada con la heparina, por ejemplo, pues lo mejor es referirlo a un centro especializado de tratamiento para que el paciente complemente su tratamiento. En el caso de que el paciente tenga una disminución de la producción, pues va a depender de la etiología de base, reponer vitaminas en caso de que sea el origen de esto, o si el paciente tiene una infiltración medular o una aplasia medular, pues tiene que ser referido a un centro especializado de tratamiento. Ahora, si el paciente tiene una alteración funcional de las plaquetas, y nosotros los vamos a darnos cuenta básicamente porque el paciente tiene un síndrome hemorrágico plaquetario, pero con plaquetas normales en la biometría,
Entonces esto puede ser de origen hereditario o origen adquirido. Sin embargo, en ambos casos, si el paciente tiene una hemorragia profusa en ese momento, entonces el único tratamiento que hay y que funciona es la transfusión de plaquetas. Las plaquetas, como ustedes saben, se pueden administrar a razón de un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos de peso del paciente. Esa es la dosis convencional. Y si en un momento dado tenemos lo que es una plaquetoféresis, acuérdense que una bolsa de plaquetoféresis equivale más o menos a 7 a 10 concentrados plaquetarios. Se pondría una sola bolsa de plaquetoféresis cada vez que se tenga indicación para transfusión. Y aquí es importante determinar si el paciente tiene o no una indicación para transfusión, que es básicamente que el paciente tenga menos de 10,000 plaquetas y aunque no está sangrando, o si tiene menos de 20,000 y el paciente está sangrando en ese momento, debe de recibir transfusión plaquetaria. En ocasiones, si el sangrado no es muy importante o el sangrado nada más, por ejemplo, por leve, como en la boca, por ejemplo, en caso de una extracción dental o de la nariz, entonces podemos utilizar la desmopresina, que ese viene en la aplicación en forma de un spray nasal, se aplica en una de las fosas nasales, 1 o 2 aplicaciones diarias por 3 a 4 días y con eso sería suficiente para controlar el sangrado. También se ha utilizado en enfermedades como enfermedad de von Willebrand tipo 1, en donde el sangrado puede ser leve y nos puede ser útil en lo que ubicamos un concentrado de ese factor. En el caso de que el paciente tenga un problema del plasma, es decir, una enfermedad plasmática, que este puede ser hereditario, como en el caso de la hemofilia, o puede ser adquirido, como en el caso del paciente que tiene deficiencia de la vitamina K. Entonces, dependiendo de la etiología es como se va a reponer. Si el paciente tiene deficiencia de vitamina K, entonces la recomendación es dar vitamina K. Hay varios nombres comerciales, el que más utilizamos es uno que se llama Conaquion, a dosis de 10 miligramos. Puede ser por vía endovenosa, debe ser por vía endovenosa por 1 a 3 dosis. Acuérdense que el paciente que tiene deficiencia de vitamina K tiene un defecto de la coagulación y si le ponemos una administración intramuscular, corremos el riesgo de hacerle un gran hematoma en los músculos, de manera que lo mejor o lo indicado es darlo por vía endovenosa. Dosis de 10 miligramos son más que suficientes para reponer lo que le haga falta al enfermo y se pone de 1 a 3 dosis por vía endovenosa. Si el paciente tiene en un momento dado un problema de deficiencia de un solo factor, lo recomendado por las guías internacionales es que se aplique solo ese factor. En el caso de la hemofilia, por ejemplo, pues se tiene que reponer el factor que le hace falta al paciente. Solamente en caso de que no tengamos en ese momento el concentrado del factor, se recomienda utilizar el plasma fresco, sobre todo el plasma fresco congelado. La dosis recomendada es de 20 mililitros por kilo de peso cada 6 a 8 horas por el tiempo que sea necesario. Y también se ha utilizado en un momento dado un medicamento que se llama concentrado de complejo protrombínico. El más conocido es el Octapro. Son ampolletas de 20 a 60 mililitros y se ponen en bolo cada vez que sea necesario. Pero la recomendación es que el paciente tiene deficiencia de algún factor plasmático de la coagulación y se encuentra con hemorragia, deba ser referido a un centro especializado para su tratamiento. Si acaso no se puede referir en ese momento, lo recomendado es poner plasma fresco congelado a la dosis que está mencionada ahí en la gráfica y luego referirlo a un centro para su estudio. En el caso del síndrome mixto, pues va a depender mucho de cuál es la etiología de esta situación. Depende mucho si el paciente tiene enfermedad hepática o tiene una coagulación intravascular diseminada o tiene algún otro tipo de infección que está en sepsis. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en ese caso, es como se va a tratar. Y habitualmente estos pacientes son tratados en los centros especializados para el manejo del paciente con hemorragia. Bien, y finalmente ya para terminar, vamos a revisar el síndrome trombótico. Como ustedes saben, la trombosis venosa pues es un evento en donde el paciente desarrolla un coágulo cuando no debería tenerlo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con síndrome que pensamos que pueda tener un síndrome trombótico, vamos a tenerlo básicamente en dos condiciones. Cuando el paciente no tiene una trombosis y no queremos que se nos vaya a trombosar, que se le conoce como tromboprofilaxis, o cuando el paciente ya desarrolló una trombosis y tenemos que tratarlo y luego evitar que se vuelva a coagular, que sería la tromboprofilaxis secundaria. En este caso, lo primero que tenemos que ver es evaluar el riesgo
qué riesgo tiene el paciente de desarrollar un evento trombótico. Y aquí hay muchas escalas, y aquí las que están mencionadas son básicamente tres: la escala de Caprini, la de Padoan, la de Wells, pero hay muchas escalas publicadas en donde se evalúa qué tanto riesgo puede tener un paciente de desarrollar un coágulo. Y se han dividido en pacientes quirúrgicos, en pacientes médicos. La mujer embarazada se maneja completamente aparte, entonces cada quien tiene que aplicar su escala para ver cuál es el riesgo que tiene un paciente. Una vez que ya nosotros definimos el riesgo que tiene el enfermo, entonces vamos a utilizar los medicamentos. Y básicamente hay dos grupos de medicamentos que se han hasta la fecha: aquellos que son parenterales y aquellos que son por vía oral. ¿Cuál recomendamos? Realmente depende de en qué lugar nos encontremos y qué tengamos a la mano. En los hospitales generalmente utilizamos heparina no fraccionada, el nombre comercial más frecuente es el que se llama Inepar. Son ampolletas de 1000, de 5000 y de 10,000 unidades. La dosis recomendada habitualmente son 5000 unidades internacionales cada 12 horas, que se ponen por vía subcutánea. Y eso funciona como un tratamiento preventivo. Debo decirles que aquí en el hospital universitario, en los últimos años hemos tenido un programa de tromboprofilaxis en las salas de medicina interna, y utilizamos heparina no fraccionada a dosis de 5000 unidades cada 12 horas, con resultados muy, muy buenos. Pero también se puede utilizar las heparinas de bajo peso molecular o también heparinas fraccionadas. La que más tenemos en el mercado es una que se llama Clexane. Son ampolletas que hay de 20, 40, 60 y 80 miligramos. Y la dosis recomendada para tromboprofilaxis es de 1 miligramo por kilo de peso por día por vía subcutánea. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que se necesite, que puede variar desde 10, 12, 15 días hasta 35 días, dependiendo de la patología o la situación en la cual nos encontremos. Por otro lado están los medicamentos orales, que ahora se han llamado medicamentos se les conoció en un tiempo como medicamentos nuevos o nuevos anticoagulantes orales. Ahora se llaman anticoagulantes orales de acción directa, porque específicamente actúan sobre un factor de la coagulación. Existen aquellos que van dirigidos contra el factor 2 de la coagulación, como el dabigatran, el nombre comercial es el Pradaxar. Este se presenta en comprimidos que van de 110 miligramos y 150 miligramos, y la dosis de profilaxis es de 110 miligramos cada 12 horas por vía oral. Los otros van dirigidos contra el factor 10 de la coagulación. Hay dos, uno que se llama Rivaroxaban, el nombre comercial es Xarelto, también le dicen Xarelto por la forma en la cual se escribe. Estos son comprimidos de 10 miligramos y se dan, la dosis es 10 miligramos cada 24 horas vía oral como dosis preventiva. Y el otro se llama Eliquis y la sustancia se llama Apixaban. También va dirigido con el factor 10A. Estos son comprimidos de 2.5 y 5 miligramos. En este caso, la dosis recomendada son 2.5 miligramos cada 12 horas. Esto que estamos utilizando está diseñado para la prevención de un evento trombótico. Cuando ya el paciente desarrolló un evento trombótico, entonces es diferente. Aquí lo que hay que hacer es la anticoagulación que se llama a dosis plenas o anticoagulación total. También existen medicamentos orales y medicamentos parenterales, pero lo que más utilizamos son los medicamentos orales. El primero que salió, o los primeros que salieron, son los que se conocieron como derivados del dicumarol. Como ustedes se recordarán, el dicumarol es un producto que fue descrito en una planta, en un trébol dulce, en donde las vacas, cuando se comían el trébol, empezaban a sangrar. Alguien le dio curiosidad de ver qué estaba pasando y encontró un producto que se llama dicumarol. Y lo que hace el dicumarol es que inhibe alguna función de la vitamina K y actúa sobre los factores que son K dependientes, que como ustedes saben son el 2, 7, 9 y 10. Básicamente existen dos en el mercado, uno que se llama warfarina, el nombre comercial es Coumadin, son tabletas de 5 miligramos, y el otro se llama Sintrom, la sustancia es acenocumarina, estas son tabletas de 4 miligramos. Y la forma en la cual damos el tratamiento es llevar una prueba de control que se llama INR o Índice Internacional Normalizado, ¿sí? Y ese INR debe de estar entre 2.5 y 3.5. El INR, como ustedes saben, se calcula del tiempo de protrombina
y entonces se hace un cálculo del tiempo de protrombina del enfermo sobre el tiempo de protrombina de un testigo, y entonces se hace un cálculo, y dependiendo de ese cálculo se calcula el INR. Lo ideal es que esté entre 2.5 y 3.5. Este INR debe ser tomado habitualmente cada semana hasta encontrar la dosis del enfermo y después una vez por mes. Nosotros que hay son los anticoagulantes orales directos que mencioné hace rato, los mismos, el Xarelto, el Eliquis y el Pradaxar. El Xarelto se maneja para el paciente que tiene un evento trombótico agudo, 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y después 20 miligramos por día por un promedio habitual de 3 a 6 meses. El Eliquis se maneja 5 miligramos cada 12 horas por vía oral, también por el mismo tiempo. Y el Pradaxar, la dosis recomendada son 150 miligramos cada 12 horas. De acuerdo a las guías internacionales, el tratamiento del evento trombótico es habitualmente de 3 a 6 meses. ¿De qué depende esto? Básicamente de 3 cosas. La primera es si la trombosis es proximal o distal, es decir, si está por arriba o por abajo de la rodilla. Si el paciente está por encima de la rodilla se da hasta 6 meses, si está por abajo son 3 meses. Si es una trombosis superficial o profunda, si es profunda habitualmente el tratamiento es por 6 meses. Y va a depender mucho del factor predisponente. Si el factor predisponente de la trombosis es un factor que sea modificable, habitualmente se hace tratamiento para modificar ese factor y entonces se deja el tratamiento de 6 meses. Si el factor predisponente no es modificable, como por ejemplo un problema hereditario, entonces el tratamiento debe darse de por vida. Y con esto terminamos esta parte de la terapéutica médica. Espero que haya sido útil. Muchas gracias por su atención.